Buenas tardes a todos. Antes de comenzar el acto, decir que la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y del municipio de San Lorenzo había convocado a diferentes medios de comunicación, políticos, etcétera, y hoy están entre nosotros y los vamos a nombrar para darles las gracias por estar entre nosotros. Y ellos son Suso Trujillo, coordinador de Roca Guairo en el Ayuntamiento de que viene en calidad de alcalde accidental porque don Antonio Morales no ha podido estar por estar ausente. También nos acompaña don José Luis Llanes, cronista oficial del Ayuntamiento de Teror, al que también le damos las gracias. También está entre nosotros Carmelo Afonso Ramírez, secretario general de Coalición Canaria en Las Palmas, y los concejales de Firga, Alexis y Marco, concejales del Ayuntamiento de Firga. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos y por reforzar esta imagen de nuestra asociación y del municipio de San Lorenzo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. En el día de hoy quedará remarcado en rojo dentro del calendario de la historia del municipio de San Lorenzo y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. A pesar de que ya han pasado 73 años, 7 meses y 13 días en que se materializó el hurto, el escarnio y la humillación de nuestro municipio, y cómo se orquestó el mismo, desde la capital, con el poder político, con una serie de hechos que fueron preparados, la injusta y cruel anexión del municipio de San Lorenzo al de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de todo ello, y gracias al esfuerzo de los miembros que componen esta asociación, conjuntamente con los hombres y mujeres de nuestra jurisdicción, que de forma honesta, altruista y desinteresada, hemos conseguido recuperar la dignidad, sacando a la luz una buena parte de la historia, que otros con intereses mezquinos y chicaderos han estado ocultando, llegando al caso que parte de los documentos de nuestro municipio, unos fueron robados y otros pastos de la llama. Buena parte de culpa y el logro de que la historia de nuestro municipio siga viva y vigente la tiene ese hombre, como yo le llamo, militante de la verdad. Nosotros, que es nuestro historiador, el doctor en historia Juan Francisco Santana Domínguez, que con su tesis doctoral sobre el municipio de San Lorenzo, que tituló en un principio Estudio Microhistórico de San Lorenzo de Tamaracete, y que fue leída en Madrid, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, publicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 2011. Queremos que este acto de hoy que llevamos a cabo sirva como homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que perdieron la vida y a sus seres queridos por defender la democracia y la libertad, y que hoy en día sirve a todos nosotros y a futuras generaciones como icono. Ellos no son otros que los fusilados de San Lorenzo y su familia, que también han sufrido su pérdida y la represión, sin olvidar a nuestro socio de honor, el que fue aquel niño de 15 años encarcelado y represaliado, Domingo Valencia, hombre honesto que nunca ha renunciado a sus principios, siendo una muestra inequívoca de lo que ocurrió con la historia de nuestra jurisdicción. Hoy aquí en esta iglesia que atesora tanta historia y que fue creada para dar culto al patrón del municipio de San Lorenzo, tiene entre sus paredes y su archivo una parte de la historia irrefutable de lo que es nuestra jurisdicción. Se da la circunstancia de que hoy y aquí están presentes y confluyen los tres pilares básicos de nuestra asociación. El primero de ellos son ustedes, nuestros convecinos y lugareños, que que forman nuestra ciudadanía y a la que debemos y a los que les damos las gracias por la asistencia a este acto y por el apoyo que nos presta en todo momento en la defensa de nuestra jurisdicción. El segundo de los pilares de la asociación, y como no podía ser menos, es esa persona que lo ha dado todo y más por defender y sacar a la luz la verdad, esa que han querido ocultar otros, y que no es otro que nuestro historiador, el doctor en historia Juan Francisco Santana, y que en todo momento ha sido y es la voz de los que tuvieron que callar por miedo a represalias y a perder su vida y a sus seres queridos. Después de la presentación del mismo por don Eligio Hernández, vamos a tener el privilegio de escuchar sus palabras alzando su voz por aquellos que no lo pudieron hacer y que gracias a él lo hacen hoy en día.
El tercer pilar de nuestra asociación, que también tenemos el honor que esté entre nosotros hoy, es nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, don Eligio Hernández Gutiérrez, asesor jurídico de nuestra organización y presentador del ponente de este acto. ¿Qué decir yo de don Eligio? En cuanto nos pusimos en contacto con él para que llevara nuestras demandas jurídicas y después de estudiar el caso, se ofreció abiertamente para defender nuestra causa de forma solícita y se puso de nuestra parte por entender que nos asiste toda la razón y que la historia y la justicia estará más temprano que tarde de nuestra parte. ¿Qué puedo yo decir de don Eligio Hernández Gutiérrez? Todos sabemos que goza de una gran reputación en el mundo de la judicatura, admirado y respetado por jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mundo empresarial, gentes de la cultura y diversos colectivos sociales, abogados, el juez de Cos de los Vinos y de Telde, el juez de la Audiencia Nacional, el gobernador civil y el delegado del gobierno en Canarias, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, es diputado regional del Partido Socialista y vicepresidente de la Fundación Juan Negrín. Y además ha sido un baluarte importantísimo para que su pueblo natal, el Pinar, en el Hierro, consiguiese lo que hoy es un municipio, con el valor que eso tiene para sus campesinos. Pero ya no alargaré este acto, escucharemos a don Eligio en la presentación de nuestro historiador para que él vuelva a dar la voz a los indómitos. Al término de esta conferencia, esta asociación procederá a nombrar al ponente de la misma cronista oficial del municipio de San Lorenzo. Gracias a todos por su asistencia. Les dejo con don Eligio, al que le damos las gracias por honrarnos con su presencia. Queridos vecinos del municipio de San Lorenzo, es para mí una satisfacción enorme que en esta ocasión, la primera que tengo y espero tener muchas más, que contactemos y tengamos un debate sobre este proyecto que, en mi opinión, tiene toda la legitimidad democrática y legal para restablecer la memoria histórica y sobre todo la justicia histórica. Me van a permitir ustedes que quizás yo le robe un poco de tiempo a la persona que va a ser justamente designada cronista oficial de este municipio y la que va, lógicamente, a desarrollar el tema que tendremos el placer de oír. Pero hay ciertas ocasiones en las que a lo mejor me voy a pasar un poquito en mi intervención. En primer lugar, me ha sorprendido agradablemente que este acto sea en la iglesia de San Lorenzo. Yo ya sabía el caminar de la perrita del sacerdote de esta parroquia y me ha sorprendido mucho. Pero, como todo el mundo sabe, soy socialista creyente. Perdón, antes cristiano que socialista. Y me ha sorprendido, y no puedo ocultarlo aquí, don Domingo, cuando yo tuve posesión como gobernador de Tenerife, ante la expectativa, tenía 35 años, ante la expectativa de la toma de posesión de un socialista que parecía que venía y se iba a llevar todas las propiedades de la gente, yo dije que venía, como había dicho don Domingo Pérez Cáceres, un recordado obispo del pueblo de Tenerife, un hombre bueno que todo el mundo lo quería, hizo bien a todo el mundo sin diferencia de ideologías. Y dije que venía a paliar el dolor de mis semejantes, a aliviarlo. Fray Albino Menéndez Raigada, que había sido obispo de La Laguna, de cuyo nombre no debería pronunciar porque colaboró en la represión contra la izquierda y contra los republicanos con el fascismo, don Domingo salía del obispado de la calle San Agustín iban toda la pobre gente campesina, las Mercedes, de la Victoria, de la Matanza de Acentejo, pobre gente de la España aquella paupérrima después de la guerra civil, y él los salía a despedir a la
calle San Agustín, y el dominico en una desraigada de esos curas de altos vuelos, de sotana hombre, el domingo, un obispo no puede estar saliendo constantemente a la calle San Agustín a despedir a esta pobre gente. Y él le contestó: Albino, si me quitas esto, ¿qué me queda de obispo? Me recordó ahora esta anécdota que este acto pueda, si la iglesia no está con el pueblo, ¿qué le queda a la iglesia? Muy poco. Bien, el día 28 de este mes, el domingo, en mi pueblo del Pinar, la isla de Hierro, se presentaba un libro del que es autor un pariente mío que vive en Venezuela. Toda la generación de mi pueblo, excepto yo y los más, se tuvieron que ir a Venezuela. Cuando yo quiero ir a visitar a mis amigos de la infancia, me voy al hogar canario venezolano. Este hombre que emigró por necesidad, estudió filosofía y letras en Venezuela y ha escrito un libro impresionante sobre la historia del Pinar. Hasta ahora, toda la historia que se había escrito del Hierro era la historia de Valverde, de la capital, pero nadie se había ocupado del nuevo municipio del Pinar. Y dijo en esa presentación: los piñeros no somos ni mejores ni peores que los demás reinos, somos sencillamente diferentes. Cuánto me alegra que esta misma frase se ha dicho de San Lorenzo. San Lorenzo no es mejor ni peor que los demás pueblos de Gran Canaria, ni de la capital de las Palmas de Gran Canaria. Simplemente son diferentes. Tienen una personalidad propia. Probablemente el único pueblo de Gran Canaria, igual que pasa en el Hierro, que tiene una personalidad propia. Y eso merece ser conservado y merece ser rescatado. Hay ciertas similitudes de mi experiencia personal como piñero y de la que ahora está viviendo San Lorenzo. Se culminaba la creación de un nuevo municipio del Pinar después de un siglo de lucha por ese municipio. Pensábamos que teníamos la legitimidad histórica porque en 1912 se cometió la injusticia de crear un municipio a dedo, con el gobernador civil de turno y sin ninguna participación del pueblo, donde no correspondía. Crear un municipio del norte abarcando todo el sur. Es como si se hubiese creado el municipio de Galda y formaba parte de San Bartolomé y Trijana y Santa Lucía. Un disparate, ¿no? Empezó una lucha por el municipio. Fue una lucha muy difícil porque el Pinar era un pueblo, era entonces el pueblo rojo. El Pinar sufrió en la guerra civil apaleamientos. Una mañana triste llevaron al cementerio a niños, a mujeres y a ancianos. Hicieron un fusilamiento simulado para que delataran los piñeros a los tres huidos socialistas, entre ellos uno que fue alcalde de Fibra, Manuel Hernández Quintero, maestro nacional, para que los delataran a ver dónde estaban escondidos. No hubo nadie, a pesar de que oían los disparos creyendo que los que estaban adentro habían sido fusilados. Nadie delató a aquellos socialistas que lo único que habían cometido es que eran republicanos socialistas. Eso iba aparejado a una lucha por los derechos históricos del Pinar. Nosotros lo hemos recordado ahora. No queremos, ¿cómo no vamos a querer que la Virgen de los Reyes participe en todos los bailarines de la isla? Naturalmente, pero recordamos que el primer alcalde, no este, cuando recibió a la Virgen otro día en mi pueblo, tuve que recordarle al alcalde del Pinar, que como es joven, pues, no sabe mucha historia. El primer alcalde que recibió a la Virgen en la Bahía de Orchilla era Bartolomé de Morales, un guanche que había sido bautizado con ese nombre y fue el que recibió a la Virgen del barco italiano que amerizó
en la bahía de Orchilla. Y le llevaron queso, higos pasados, leche, miel, y querían pagar a los italianos con dinero. Dicen, no, nosotros queremos la Virgen que iban ustedes ahí. No, nosotros lo podemos dar. Pues después de una semana de negocios se llevaron a la Virgen a una cueva. Y un siglo antes de establecer la bajada oficialmente, aquellos pastores le dijeron a las autoridades eclesiásticas de la isla de Sicilia que querían llevar a la Virgen de los Reyes a Valverde para rezar, para plegarias, para que lloviera. Se lo negaron. Y aquellos pastores fueron por la noche a la ermita que habían construido, rompieron la puerta y llevaron a la Virgen de los Reyes por la noche a Valverde. Ese fue. Quiere decir que nosotros estábamos reivindicando que la bajada de la Virgen tiene su origen en los pastores del Pinar. No. ¿Cómo vamos a...? Pero no podemos tergiversar la historia, que es la que tampoco se puede tergiversar en el tema de San Lorenzo por mayor razón. Se consiguió el municipio del Pinar. Se consiguió el municipio del Pinar. Un sueño, para mí, una de mis retos profesionales más importantes, porque naturalmente fui el sostén jurídico de una lucha jurídica terrible que se sustanció en todas las instancias y terminó con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso, en el que yo me jugué mi prestigio. Excuso decir que ese pleito jamás pasé un duro. Para mí fue un honor que mi pueblo se convirtiera en un municipio merecidísimo, porque no había municipio en el sur de la isla, y por el cual habíamos luchado durante un siglo, generación tras generación, venciendo obstáculo tras obstáculo, venciendo amenazas, venciendo represiones. Y yo me jugué mucho profesionalmente. Me voy a jugar menos por San Lorenzo, porque hay más razones. Me jugué mucho profesionalmente porque se trataba de una cuestión contencioso-administrativa con San Lorenzo, de la que yo soy especialista. Yo soy magistrado de carrera. Si hubiese perdido ese pleito, ustedes imagínense el prestigio profesional que yo me he ido por los suelos. No perdí ese pleito y perderé menos el de San Lorenzo, porque hay muchas más razones para que se establezca el municipio de San Lorenzo. Pero sufrí críticas de mi propio partido diciendo: hombre, don Eligio, ¿cómo se mete usted a crear un municipio en el Pinar si en España sobran municipios? Me criticaron como me van a criticar ahora. A partir de mañana yo ya espero, no sé, en la prensa, espero las críticas más feroces. Ustedes comprenderán, no me importaron mucho en el tema del Pinar, no me van a importar en el tema de San Lorenzo. Pero quiero decir algo, probablemente es lo primero que tenía que decir, y no todo el rollo que les he metido antes. Quería decir algo muy importante. En la vista de la Sala de lo Contencioso Administrativo estuve hablando 2 horas. La única vista que se celebró en una sala de lo contencioso a petición mía, de 3 magistrados de lo contencioso. Saben ustedes que la competencia para crear un municipio era del Cabildo Insular por delegación legislativa del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma, que es la que tiene la competencia para crear un municipio. Y dije una cosa. Se me ha acusado de que en España hay 8.200 municipios. Y yo, que soy perro viejo, soy absolutamente partidario de suprimir la mitad. La gente me preguntaba: oye, entonces usted cómo se ha implicado en su municipio. Yo, que soy viejo jurista, naturalmente, es que aplicando la ley vigente, el Real Decreto Legislativo del 86 y la Ley de Base del Régimen Local, aplicando la ley, hay que suprimir en España 5.200 municipios que no regulan las condiciones legales. Suprímanlo. No hace falta recurrir ahora a que la Unión Europea diga que tenemos que suprimir municipios. No. 5.200 municipios en España no reúnen las condiciones legales.
El mío sí. Entonces vamos a suprimir los que reúnen las condiciones legales. Si el Pinar con 2.000 habitantes reúne las condiciones legales, que no era municipio, imagínense ustedes San Lorenzo, que era uno de los municipios históricos de esta isla, y que era un municipio que fue arrebatado por la fuerza de las armas. Digo esto porque va a salir ese argumento. Los ignorantes, el escándalo de los escandalosos que no estudian nada, no saben que yo defiendo la legalidad. Yo no haría nada contra la ley. Decía don Antonio Maura que entre más viejo, más soy respetuoso de la ley. La ley obliga a suprimir más de 5 condiciones que no reúnen las condiciones legales. Vamos a suprimir lo que sí la reúnen a costa de los que no, suprímanlo. Tengan ustedes, señores políticos, la valentía, tengan el coraje de suprimir municipios ilegales, no supriman los legales. Digo esto para que ustedes vayan entrando en el tema, que seguramente les irán a decir a ustedes, pero ¿están ustedes locos? Si hay en España 8.200 municipios, muy bien, supriman ustedes lo que no reúnen la ley. Esto me parece importante. Por eso hay una cierta similitud entre la historia por el submunicipio del Pinar a la historia de San Lorenzo, solo que con argumentos mucho más pesados de San Lorenzo. El Pinar tiene 2.000 habitantes, San Lorenzo tenía 30.000 habitantes en la época de la República. Y tenía una antigüedad de siglos como municipio. Luego, y también sucedió lo que sucedió. Y miren ustedes, yo no pretendo amañar la historia. No pretendo amañar la historia. Para terminar, voy a recordar algunas fechas que me parecen importantes, que ahí están. Den las vueltas que le den. Lo siento mucho, pero ahí están. En una sentencia dictada por el Consejo de Guerra el día 27 de enero de 1937, en plena guerra civil, por tanto un Consejo de Guerra ilegal porque todavía no se había derrotado a la República, estamos en plena guerra civil, ese Consejo de Guerra condena a muerte a don Antonio Ramírez Graña, Manuel Hernández Toledo, Francisco González Santana, Juan Santana Vega y Matías Morales, López Morales. Eso no se puede modificar. Y en ese ambiente, eso fue el día 26 de enero de 1937. Yo tengo mucha memoria, pero voy a mirar la fecha porque a lo mejor se me pasa alguna. En ese ambiente de terror, de miedo, que ha durado hasta nuestros días, en ese ambiente de terror, 15 gestores municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, elegidos a dedo, el primer ayuntamiento fascista de Las Palmas de Gran Canaria, el día 30 de octubre del 37, acuerda, por la fuerza de las armas, la agregación de San Lorenzo a Las Palmas de Gran Canaria. Esa misma comisión gestora, que ha escrito una de las páginas más ignominiosas de la historia de Canarias, esa misma comisión gestora, el día 27 de abril de 1938, declara a don Juan Nelín López, uno de los canarios más importantes de la historia, hijo espurio de la ciudad de Las Palmas. Esa comisión fascista, vergonzante, ignominiosa, decreta la agregación forzosa de San Lorenzo el día 30 de octubre del 37. Luego en diciembre, los 5 concejales del ayuntamiento, 5 concejales elegidos a dedo, por supuesto, también aceptan esa agregación forzosa. Pero es que en abril del 38 toman el siguiente vergonzoso acuerdo
que es la primera vez que lo voy a leer en Las Palmas de Gran Canaria. Considerando al doctor Juan Elín López responsable máximo en la hora actual por su criminal conducta de rebeldía, tiene narices, era nosotros, de los males tan grandes que está sufriendo nuestra querida patria, manteniendo con tenacidad máxima un estado de guerra que desangra a la nación, debilitándola. Pero ¿quién no tiene misión de guerra, no? Para cumplir ante el mundo la alta misión que ha sido norma de su eterna historia, y teniendo en cuenta que frecuentemente se le ensalza como canario distinguido los gestores que suscriben, los mismos que agregaron forzosamente al municipio de San Lorenzo, los gestores que suscriben, honran en proponer a VE. La gente me pregunta siempre, don Grigio, usted no habla mal nunca de José Antonio Primo de Rivera. No, yo no soy hombre rencoroso. Yo no puedo tener rencor, porque si no tendría el crucifijo que tengo en el pecho. Pero miren ustedes, de Franco no puedo hablar bien, porque fue un criminal. Porque después de acabar la guerra civil, hubieron 250.000 muertos, 50 de ellos ejecutados por consejos de guerra ilegales. Todavía no se ha anulado el consejo de guerra que condenó a muerte a estos vecinos de San Lorenzo. No se ha anulado. Esto es una vergüenza. No se ha anulado un consejo de guerra ilegal, que a mí me da vergüenza como juez leer la sentencia, porque es un insulto al derecho. ¿Qué tiene que ver eso? Un simulacro de juicio, tiene que ver eso con el mundo del derecho. Y después de la guerra civil, a lo vencido, inofensivo, mataron a 250.000. No tuvo Franco piedad, ni perdón, ni magnanimidad con los vencidos. ¿Qué diferencia de Churchill, que dijo, en la guerra de determinación, en la paz buena voluntad, en la victoria, lógicamente, trabajar, y en la derrota, altivez, y en la victoria, magnanimidad. La diferencia entre un estadista británico y un general fascista español. Pues bien, continúo. Honra de proponer a VE. Bueno, VE, ¿quién era el 18 de abril del 38? Era un general que se había alzado contra el gobierno legítimo de la República, y que es eso de VE. Y usted ayuntamiento era un ayuntamiento ilegítimo. Honra de proponer a VE, acuerde hacer constar en acta, con respecto al máximo al calificativo de hijo espurio e indigno de la ciudad de Las Palmas, estimando como una verdadera desgracia la naturaleza que por su nacimiento está asignada a aquel, proponiendo a la vez el que se recabe de la superioridad que al margen de la respectiva partida de nacimiento normal en el registro se consigue tal acuerdo. Arrancaron su partida de nacimiento. Esos señores que adoptaron este acuerdo fueron los mismos. Es la historia. Yo no quiero. Ahí está la historia. Yo no podía hablar de Juan Negrín en la isla del Hierro cuando supe de su figura por los que retornaban del campo de concentración de Galo, entre ellos mi abuelo. Estaba prohibido hablar de Juan Negrín. No se podía hablar de Juan Negrín hasta hace muy poco. Y yo llevo 40 años junto con un grupo de Gran Canario, yo el rey, reivindicando la figura de Negrín, y la hemos conseguido. Hemos conseguido que esta acta ignominiosa fuera anulada por Fernando Ortiz, el primer alcalde democrático después de la transición. No hemos conseguido anular el Consejo de Guerra de San Lorenzo, pero lo vamos a conseguir algún día. Yo he estado 100 años luchando por el municipio de Pinar, fíjense ustedes si tengo todavía cuerda de rato, ¿no? Y no se podía hablar de Juan Negrín. Me hablaban de don Juan Negrín debajo de una higuera. Y cuando me trajeron de México el primer libro de Juan Negrín, aquel niño que era yo lo escondió en una talega, que es eso que se tenía antes para poner las cosas detrás, y me fui al monte y lo leí debajo de un pino mirando a ver si me podían descubrir.
Y cuando yo fallé el primer pleito en Telde como juez de instrucción de Telde, les digo esto para que vean el miedo que ha habido en San Lorenzo. No se podía hablar de San Lorenzo. El pueblo de Gran Canaria, hasta fecha residentes, no conoce lo que pasó en San Lorenzo. No conoce que no tiene precedentes en la historia de España el que un municipio haya sido arrebatado a su pueblo por la fuerza de las armas, después de haber fusilado a 5 de sus vecinos. No se conocía eso de Gran Canaria. Personas relevantes de Gran Canaria, la única que me habló una vez a mí de eso fue Pablo Luis Oreste. Personas relevantes, cultas de Gran Canaria, historiadores, han ignorado totalmente los acontecimientos dramáticos de San Lorenzo en la guerra civil del 36 al 39. Lo han ignorado, porque no se podía hablar. Me decía una vez Juan Francisco que un señor de aquí, ya, mira, yo voy a decir esto, pero no, que no se sepa nada. Bueno, cuando yo fui de juez a Telde, y estoy terminando ahora sí que termino, después de juez a Telde, fallé un pleito a favor del obispado. Y el obispo Infante Florido quería conocer a ese juez de Telde, que además era creyente, luchador de lucha canaria. Y yo no lo podía recibir, quería que lo recibiera en Telde, no lo podía recibir en mi despacho, porque el despacho del jugador de Telde no había más que una silla, la mía, y la mesa, no había donde sentarme. Yo accedí, lógicamente, con mucho gusto a ir a San Juan. Y hablé con él. Y dice, hombre, tengo entendido que usted sabe mucho de Negrín. Digo, bueno, sí, llevo muchos años. Bueno, usted sabe que Negrín tenía, el padre era masón, él era ateo, su hermano era sacerdote claretiano Heriberto, su hermana monja, y él llevó a su madre a Lourdes para que muriera con la Virgen de Lourdes. El obispo se quedó petrificado. Y al día siguiente, un canónigo que todavía existe, no lo nombro porque está vivo, que es el que me casó a mí en Ginama, oye, mira, vengo a averiguar si es verdad eso que tú dijiste al obispo, de que don Juan Negrín tenía un hermano sacerdote, al que yo conocí y visité en Pau, un pueblito del sur de Francia, donde vivió con su hermana monja. Un sacerdote que había nacido en Triana, que había estudiado en Alemania teología, porque su padre no le puso ningún reparo porque fue sacerdote, porque fue un sacerdote ilustrado, que era el padre más rico de Gran Canaria, con raíces en San Lorenzo, por cierto. Bueno, y el obispo, le digo al canónigo, ¿cómo? No, es que el obispo está dudando. El obispo está dudando. ¿Cómo es posible que don Juan Negrín, ese señor que se comía a los curas con papa frita, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que tenga un hermano sacerdote? Y murió en una parroquia, porque luego no lo dejaron entrar por la guerra civil. No lo dejó entrar, no Franco, la iglesia, Franco fue la que no lo dejó entrar. Todo hay que decirlo, porque era un peligro público para los hermanos de Negrín. Y murió en una parroquia, en una barriada de argelinos y marroquíes, en la que había un baño para 4 viviendas. Murió como un sacerdote. Pues le digo al canónigo, oye, el canónigo tendría entonces la edad que tengo yo ahora. Pero ¿cómo tú me preguntas a mí eso? Tú eres canónico de la Santa Iglesia Catedral, eres un sacerdote ilustrado, eres teólogo por comillas, y no sabes que ha habido un claretiano que se llama Heriberto, que fue sacerdote. Y yo le dije, no, y yo que soy herreño sí lo sé, que estoy aquí de juez en Telde, que puedo ser tu hijo. Bueno, pues la anécdota fue, termino con esto, la anécdota fue ¿cómo puedo hacer? Oye, mire, vete a la calle Obispo Rabadán y pregunta al claré, que si yo, algún archivo habrá allí, va el canónigo a la Santa Iglesia, eso me entré yo después porque lo dijo el obispo mismo, y yo perdón, ¿no? Va al claré y le dice, eso fue en el 77, todavía hablar de Negrín era algo prohibido, Yo no me he empezado las gestiones para llamar al hospital de Negrín. Hoy, afortunadamente, esa batalla la he ganado. Me ha costado 40 años. Lo del Pilar nos costó 100 años. Lo de Negrín, uno de los hombres más importantes para mí, el canario más importante de la historia, después de Galdós y de Pierre Clavijo. Menudo curita Pierre Clavijo. Para mí el personaje más importante que ha tenido Canarias, ¿no? Y van al colegio Claret,
Y dice, mira, vengo a averiguar por qué un juez entende, nos ha dicho esto, y dice el rector claretiano cordobés. ¡Qué disparate! ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? ¿Cómo es posible eso? Dice, no, me lo dijo el juez, oye, pues ha contado. Dice, bueno, aquí hay un sacerdote claretiano de Aruca, ya muy viejito, que lo tenemos aquí para cuidar a los niños en el patio, y lo llaman al sacerdote claretiano de Aruca, y dice, oiga, ¿usted recuerde si aquí había un sacerdote llamado Heriberto? ¿Cómo no, hombre? Si este terreno lo dio su padre para construir el colegio. Es decir, ¿qué pasó con San Lorenzo? ¿Qué ha pasado? Exactamente lo mismo. Personas ilustradas de Gran Canaria, dirigentes políticos importantes, no voy a dar nombres, pero aquí no hemos parado, no sabían lo que había pasado en San Lorenzo. ¿Por qué? Porque no se podía hablar de San Lorenzo. ¿Y todo esto por qué? Todo esto ¿por qué lo digo? Porque gracias a la obra de Francisco Santana, la memoria histórica de San Lorenzo no se va a perder. Lo digo con emoción, como me emocioné cuando Armando Hernández Quintero, mi pariente, dije, a partir de hoy, los piñeros de las nuevas generaciones no perderán la memoria histórica del Pinar. A partir de la obra de Francisco Santana, ya no se podrá perder la memoria histórica sin eso. Todo lo que he dicho es para que ustedes valoren la importancia de la obra de un doctor de historia que ha dedicado una tesis doctoral a su municipio. Contra viento y marea, y que es una persona que ha llegado a las más altas cotas académicas que se pueden tener. Una persona que ha trabajado en la historia, aspectos de la ciudad de Figa, de Terror, de Telde, de Ginamar, de donde es mi mujer, por cierto. Digo, es decir, un hombre que se ha ocupado de Gran Canaria, de la intrahistoria de Gran Canaria, de la intrahistoria de Gran Canaria. Este es el hombre al que yo presento hoy, de la verdad, abusando de mi tiempo, les pido perdón a ustedes también, pero todo es para decir que si no fuera la obra de Francisco Santana, yo no podría seguir trabajando por San Lorenzo, no tendría datos, no tendría de qué partir. ¿De qué parto? De la memoria de los que han fallecido ya y que por miedo no dicen nada, de las nuevas generaciones que no saben nada, de los historiadores gran canarios que no sabían nada de San Lorenzo. No teníamos nada de qué partir. Y hoy tenemos una obra científicamente impecable, como es la de el que hoy, con todo merecimiento y con toda justicia, va a ser nombrado cronista oficial de San Lorenzo. Yo me sumo entusiásticamente a eso y le agradezco. Por la labor que a mí me queda al ser por San Lorenzo, la gente me pregunta, oiga, si yo he luchado por el municipio del Pilar porque me creía que estaba legitimado moralmente y legalmente, ¿ustedes no van a reprochar que haga lo mismo por San Lorenzo, que tiene mucho más motivos, que tenía un municipio y se lo arrebataron? Hombre, ese reto me produce tanto placer que yo les he dicho que no, establecimos un honorario y he dicho que no, que se tendría yo que pagarle a la asociación por llevar ese tema, porque para mí es un reto histórico. Todavía tengo 66 años, pero tengo energía, como ustedes notarán, para las cosas, ¿no? Entonces, esta no voy a hacer, lógicamente, no tiene sentido, lo tienen ustedes, no voy a tener el currículum académico de Francisco Santana, pero sí les diré una cosa. Una académica, una académica de la lengua, Carmen Alcaide, dijo algo que es importante. Los pueblos no tienen futuro si no tienen memoria histórica de recuperación. Sin memoria histórica no existen los pueblos. Un pueblo sin memoria es un pueblo que no existe. Sin memoria histórica no hay progreso. El prólogo al libro que yo tuve el honor de escribir, y que después de que se escribiera, muchísimo después de que se escribiera el fundamental libro de Francisco Santana, yo dije que la vida, lo ha dicho Alfonso Guerra en su memoria, la vida es cultura, y yo añado, y también historia. Ya ves.
¿no? Que nos deje un poquito de tiempo porque el hijo, como se apasiona. Sí. No se preocupen. ¿Quién era el fiscal autor de la sentencia? Queda media hora. Luego. Media horita. En media horita. Yo me adapto al tiempo que haya. Pues nada, primero decirles que un historiador tiene el deber moral de luchar por sacar a la luz de la verdad los hechos que realmente sucedieron. Y yo, desde que empecé esta carrera de historia, me dije que ese deber moral lo tenía, yo creo que desde que tengo uso de razón. Desde cuando venía con mi padre en la moto aquí a San Lorenzo, chiquitito, y yo le decía, papá, vamos a comer callos aquí a la entrada de San Lorenzo, y se pagaba aquella tapita de callos que me sabía gloria, ¿no? Yo creo que allí, siendo niño, surgió esa idea. Y cuando empecé a trabajar por San Lorenzo, hubo gente eminente en la carrera de historia, aquellas personas que me iban a llevar a la tesis, que me dijeron, ¿cómo vas a hacer una tesis de un pueblucho? Y yo le dije que no, que mi pueblo no era un pueblucho, que mi pueblo era un municipio. Y cuando le llevé el primer resumen que yo hice, él se puso de mi lado. Entonces, quiero recordarle a don Antonio Betancourt, porque luego siempre me apoyó en todo lo que yo hice. Y lo que yo les iba a hablar, yo voy a empezar por el final. Yo al final les quería decir que todos los alcaldes del siglo XIX y del siglo XX de nuestro municipio de San Lorenzo sufrieron siempre persecución, vivieron estresados y sufrieron muchísimo por las presiones que ellos tenían de la capital precisamente. Y ahora me vienen, porque muchas veces me dicen, pero bueno, es que San Lorenzo no sufrió ningún tipo de persecución. Y yo quería hoy compartir con ustedes esa reflexión final que yo me tenía preparada, que era unos pocos retazos simplemente de todos aquellos que podemos leer, porque los historiadores no somos novelistas, los historiadores somos amantes de la verdad. Entonces, para demostrarles a esas personas que dicen que San Lorenzo no, y mi pregunta es, bueno, ¿no es vejación ver a lo largo de tantos siglos tantas mentiras y tantas persecuciones y tanta maldad contra un pueblo soberano como era San Lorenzo? Nunca le pudieron hacer daño a San Lorenzo porque el Real Decreto de 1899, el Real Decreto del año 1924 o la Ley Municipal del año 1935 siempre ampararon a San Lorenzo. Las Palmas siempre quiso hacerse con San Lorenzo y fundamentalmente a partir del año 1812. Pero siempre estuvieron ahí intentando quitarnos terrenos y horadando las personas y a los concejales de San Lorenzo, pero sobre todo a los alcaldes. Entonces, vaya por ello, pues mi memoria. Y antes de empezar, yo quería hacerles ver a ustedes lo maravilloso que es luchar por la libertad y que no es tan fácil como lo que yo estoy haciendo ahora, que es luchar por la libertad, pero en democracia. Pero me acuerdo de aquellas personas que luchan por la libertad en donde hay tiranía, en donde realmente no hay democracia. En esa gente me acuerdo ahora, y me acuerdo de aquella gente de nuestro pueblo también, que no tienen que comer, que están ahora mismo en paro, que muchas veces buscan en la basura, también me acuerdo de ellos. Y agradecerles a todos ustedes también la presencia. A todos y cada uno de ustedes les agradezco la presencia. Desde las personas políticas a las personas del pueblo. A don Eligio, que decir, para mí su emoción me la ha transmitido y la verdad que le he agradecido muchísimo
esas palabras que ha tenido en pro de nuestro municipio, porque su palabra llega muy, muy, muy lejos. Y cuando su palabra se une a la nuestra, a todo el pueblo de San Lorenzo, nosotros vamos a caminar. Y quería decirles que en el año 1848 pasó por aquí, precisamente por esta iglesia, un claretiano, el padre Claret. Y el padre Claret, que era una eminencia, era una persona que aquí sanó a mucha gente, según parece ser, pues cuando escriba las memorias de esos años 1848, 1849, fíjense ustedes cómo resume el paso por San Lorenzo. San Lorenzo es un vergel, San Lorenzo es una zona agrícola que pertenece al municipio capitalino, es un pueblo del municipio capitalino, cuando San Lorenzo era un pueblo libre, estamos hablando de 1848. ¿Y qué pasó? Pues incluso a personas de esa talla, en Las Palmas había que opacar, había que hacer invisible a un lugar que Las Palmas deseaba ya desde ese entonces hacerse por nuestro municipio. Pero no queda ahí la cosa, porque puede ser, se tiene equivocación. Pues nada, vamos al año 1868 y teníamos un alcalde de Tenoya precisamente que se llamaba don Juan Guerra. Este hombre recibe, estando reunida la corporación, un telegrama, el número 153 del gobernador civil de la provincia, y le decía: en este momento el municipio de San Lorenzo queda abolido. Según el artículo 23 que decía, todos los pueblos de menos de 200 vecinos quedan suprimidos. Toda la corporación se miró, según se detalla en la memoria, y la contestación de la corporación de San Lorenzo al señor gobernador civil, al señor Monzón, fue lo siguiente: señor gobernador, nuestro municipio tiene no 200 vecinos, tiene 500 vecinos. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema económico. Y tampoco queda ahí la cosa. Porque en el año 1905, pues viene por aquí un ministro del Estado español, el ministro de Marina, el señor Cobian. Este hombre le dice a todos los municipios de la isla que bajen a Las Palmas porque quería escuchar qué es lo que le faltaba, qué problemas tenían los municipios de la isla de Gran Canaria. Y ustedes imagínense que en la lista de municipios de la isla de Gran Canaria, San Lorenzo no estaba. 1910. Urbanización de una de las grandes zonas por la que los caciques de la capital querían hacerse con nuestro municipio. Había una urbanización en la zona de La Reolla que se llamaba Carló, la urbanización de Carló. Era una urbanización para gente de élite. Y esa urbanización estaba en San Lorenzo, en Las Reollas. Pero siempre cuando la prensa de la ciudad saca la urbanización Carló, nunca se dice que estaba en San Lorenzo. Ni en los planos se dice que esa urbanización estaba en San Lorenzo. Pero tampoco queda ahí la cosa. 1913. El primer vuelo en los llanos de Guanarteme de Tamaraceite. Se dice que es en Las Palmas, como decía la pregonera de este año, aquí en San Lorenzo. No, señores, el primer vuelo fue en San Lorenzo. Pero tampoco queda ahí la cosa. 1930,
y aprovechando que están aquí algunos compañeros de la provincia, página completa de la provincia, el 3 de agosto del año 1930. Se habla de la empresa novedosa Trasradio, Las Torres, El Cardón, el barrio donde yo nací, en los lomos de Tamaraceite. No se dice nunca que Trasradio estaba en San Lorenzo, estaba en Las Palmas. No nos quedamos ahí tampoco. La CICER que daba electricidad a la isla y que siempre se hacía alusión a que estaba en Las Palmas. No, señores, estaba en San Lorenzo. Estos son unos pequeños retazos simplemente de cómo se manejaba la prensa y los políticos de entonces para minimizar, para ocultar a San Lorenzo. Por ahí iba yo a terminar haciendo ese tipo de reflexiones, pero voy a hacer un esfuerzo y hacer un resumen de todo lo que yo quería decirte. ¿Dónde se funda la ciudad? La ciudad se funda en Tamaraceite. ¿Por qué? Pues porque Tamaraceite era uno de los 34 pueblos, Guanartemato, Reino, que tenía la isla de Gran Canaria, y eso no lo dice Juan Francisco, eso lo dice el señor Bernaldez, historiador de tiempo de los Reyes Católicos, y nombra a nuestro Guanarteme, a Deón de Atamarazay, el último de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué si Tamaraceite en las crónicas es el nombre más mencionado? Es el topónimo que más se nombra. ¿Por qué luego no queda como quedó Teror, Areuca, Galba, Telde? Pues simplemente porque la ciudad ocupa el territorio de Tamaraceite. ¿Y qué era Tamaraceite? Cuando hablamos de Tamaraceite, nuestra mente se dispara a la Tamaraceite actual. Pero Tamaraceite sería aproximadamente algo más lo que hoy es el municipio de Las Palmas y el de San Lorenzo juntos. Es decir, llegaba desde Jinama al barranco de Tenoya y por el centro a las cuevas de los frailes. Eso era Tamaraceite. ¿Y por qué la gente, cuando le hablamos del municipio de San Lorenzo, se cree que el municipio de San Lorenzo es esto, San Lorenzo? Pues porque esta ermita, esta preciosa, bueno, en su momento, hoy iglesia, evidentemente, en el año 1636, los vecinos de San Lorenzo deciden hacer una ermita. Y bueno, tendría que llegar el año 1640 para que justamente esta parte central, hasta donde estamos nosotros, esa sería la primitiva ermita. Se terminó en el año 1645. Y se elige a San Lorenzo como patrón. Y desde aquel momento, a esto se le conoce el lugar de San Lorenzo que está en Tamaraceite. Bueno, igual que el lugarejo antes llamado y luego lugar. ¿Lugar por qué? Pues se debe al gran trabajo de nuestro primer alcalde conocido, Lázaro de Ortega, que no fue un alcalde solo de San Lorenzo, no. Fue un personaje que tuvo una importancia relevante en la capital, fue regidor de la ciudad 1646-1649. Y estamos hablando de un hombre que convirtió el lugarejo en un lugar. Y todos los lugares de la isla se llamaban así hasta que el año 1812 pasaron a llamarse municipios. Pues bueno, este municipio que se pierde en el tiempo su historia, tiene esa característica, es decir, cuando hablamos del municipio de San Lorenzo, no estamos hablando del pueblo de San Lorenzo, estamos hablando de Guanarteme, estamos hablando de las reollas. Reollas significan muchas ollas, y dentro de esas ollas estaba, pues bueno, chamán, escalerita, que luego se le puso ese nombre.
las torres que se llamaban Barranco de la Gallina, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es San Lorenzo. San Lorenzo no es el pueblo de San Lorenzo. San Lorenzo es la extensión que desde el año 1640 tiene esta jurisdicción independiente. Ya desde el año 1638 éramos independientes. Y tenemos un documento de ese año que dice: la jurisdicción independiente de San Lorenzo principia en el barranco del agua de la ciudad, partiendo del molino de Collado, yendo por el centro hasta las cuevas de los frailes y por el norte hasta el barranco de Tenoya, Eso es nuestro municipio. ¿Y qué sucede? ¿Cómo era nuestro municipio? ¿Qué extensión tenía? Tenía una extensión que las personas que lo pueden escuchar dirán: este hombre está loco. Pero es que no es mi voz, es lo que está escrito, porque el historiador no inventa. El historiador desempolva. El historiador les pone a vuestro servicio la verdad, la que estaba en los libros, la que estaba tapada muchas veces. Y nuestra historia, desgraciadamente, estaba más tapada que ninguna, porque estaba en cajones metidas en el ayuntamiento de Las Palmas, en el edificio yo cuando yo empecé esta tesis. Estaban escondidos. Pues bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde llegábamos? Pues nuestros alcaldes iban a cobrar la sisa del vino y de los mesones del puerto de la Luz. Hasta allí llegaba nuestro municipio. ¿Qué sucedió? Pues bueno, que estaba la parte de la justicia y la parte de la religión. La parte de la justicia llegaba precisamente al puerto, y allí iban nuestros alcaldes en burro, en caballo, a cobrar la sisa y los impuestos. La sisa era el 6,6% del pago de todo lo que se vendía. Generalmente el vino y los alimentos estaban en una zona del puerto, y cuando venían allí en barco, pues lo primero que compraban era vino, y se le aplicaba el 6,6%, que es la sisa. Es un impuesto. Pues bueno, pues esa zona también era nuestra. Ahora, nosotros no reivindicamos esa zona, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del siglo XIX, los límites, por así decirlo, políticos y religiosos, tenían que acercarse. Nuestra parroquia no llegaba al puerto, se quedaba en la zona de Guanarteme y Las Arenas. Y la otra parroquia sí la tenía párrocos que pertenecían a la Palma, pero aquí no era de San Lorenzo. Bueno, los gobernadores le echaron una mano siempre a Las Palmas, y nos fueron quitando terreno, hasta que nuestros límites llegaban a la peña del Agujerado, que es la peña de la Vieja actualmente. Esos son los límites del año 1939. Subía hasta Farray, allí estaba la Fierato, el estadio insular antiguo hacia adelante. Llegábamos a la puerta del castillo de Mata, subíamos justamente por toda la muralla, llegábamos justamente a la plaza de San Nicolás. Y nos lo recuerda otro alcalde del municipio de San Lorenzo, que vivía en Tenoya, don Miguel Jiménez. Don Miguel Jiménez, en el año 1820, nos dice lo siguiente: que no se olviden esto que nos presionan, que nuestros límites principian justamente en la sequía de San Nicolás, en la plaza que está en la iglesia de San Nicolás, y suben hasta el castillo de San Francisco por la parte de abajo, porque el castillo de San Francisco entraba dentro de los límites de San Lorenzo, y seguían por todos los altos de la ciudad, los altos de Tamaracey, a dar al mar, a la peña de la Agujerada. Esos eran nuestros límites. 51 kilómetros cuadrados frente a 49 kilómetros cuadrados que tenía la ciudad de Las Palmas. Pero no queda ahí la cosa. Los límites fueron siempre recortándose a favor de la ciudad, y llega el año 1889 y uno de los concejales de San Lorenzo, el señor Padrón, dice lo siguiente: tenemos
todos los concejales con el alcalde al frente e ir a La Reolla, donde se está comenzando la construcción del Polvorín, lo que hoy sería el barrio del Polvorín. Y hay que decir que los planos del Polvorín se entregan en Las Palmas por presión del municipio de la capital. Pero eso, señor gobernador, cuando se dirige al gobernador, es una equivocación. Y se le devolvieron los planos y vinieron a San Lorenzo. Pero ese acoso, nunca dejó de hacerse a San Lorenzo. Fue un acoso continuado a lo largo del tiempo. Ya les digo, todos los alcaldes del siglo XIX y todos los del siglo XX sufrieron esas tropelías de los políticos de la capital. ¿Y cómo termina nuestro municipio? Porque hay que abreviar, ¿no? ¿Cómo termina nuestro municipio? Pues bueno, nos llegamos al año 1936, que en la ciudad de Las Palmas teníamos un alcalde, Antonio García López, y ese alcalde sale en la provincia diciendo: nuestro peculio está arruinado, estamos en bancarrota. Año 1936, en la prensa, en la ciudad de Las Palmas dice: hay que ir por San Lorenzo. Eso fue un acuerdo de todos los políticos de la capital de aquel funesto año 1936. ¿Y qué dijeron? Ellos, Antonio García López, que era el alcalde, cuando termina el año 36, es cesado como alcalde de la ciudad y se le nombra gobernador civil para que llevara a cabo la atrocidad de San Lorenzo. ¿Y qué es lo primero que hace cuando es nombrado gobernador civil? Condenar a muerte a 5 inocentes elegidos a dedo. Porque los 5 elegidos, nuestro alcalde Juan Santana Vega, nuestro secretario Antonio Ramírez Graña, nuestro inspector de la Policía Municipal Manuel Hernández Toledo, Matías López Morales, un luchador por la libertad, que era militar de la República, y Francisco González Santana, otro hombre del Partido Comunista, que todos ellos luchamos por un ideal, por el ideal de conseguir algo mejor y de defender lo que se había ganado en las urnas. Pues bueno, se les elige a ellos y se les asesina impunemente un día 29 de marzo del año 1937. ¿Con qué finalidad? La finalidad fue: a estos que no tienen ni idea, a estos maduros, ¿qué hacemos? Les metemos miedo, matamos al alcalde y a los concejales y van a decir: si a eso les pasó esto, nosotros a callar. Pero no quiere ir la cosa. A pesar de ser fusilados nuestros representantes políticos, aquellas corporaciones que eran elegidas a dedo por el señor García López en el año 36 y 37, todavía tuvieron valentía para decir: no, la ley ampara a San Lorenzo. Artículo 50 de la ley municipal del año 1935. La autoridad gubernativa no puede ni nombrar ni destituir a ningún cargo público. Antonio García López destituyó a una corporación porque se negó a firmar. Destituyó a una segunda corporación que se negó a firmar. Destituyó a otra tercera. A la cuarta le invitan al alcalde Mateo Cubels, que era malagueño, a irse porque él tampoco iba a firmar. Y estando Antonio Mateo Cubels de vacaciones obligadas, se nombra otra corporación a dedo, con el alcalde Antonio González Cabrera a la cabeza. Ese alcalde era
una persona falangista, evidentemente, como todo el mundo, lo fuera o no se, eran falangistas, porque tenían miedo. Se eligieron a dedo a 5 personas que por primera vez tienen miedo y ceden. Nunca iban al ayuntamiento sino a firmar. Me lo dijo el abuelo de Carmelo, con él presente en el año 1991 en una última entrevista. Y le dije, don Juan, nuestro último alcalde, pero no elegido. Don Juan Ramírez fue un alcalde accidental, el abuelo de Carmelo. Y le dije, pero don Juan, ¿qué pasó? Dice, nos llamaron a la ciudad los 5. Íbamos aterrorizados. Y lo primero que don Antonio García López le dice a esos 5 hombres aterrorizados, ustedes son falanges. Y todos evidentemente, sí, señor gobernador. Dice, pues bueno, los falanges no tienen miedo. Lo hecho está. Y luego sacó una pistola y la puso sobre la mesa, que llevaba al cinto. Y les invitó a que entregaran San Lorenzo. Ustedes imagínense, en una etapa de guerra, aquellos hombres que solamente querían conservar sus posesiones y volver junto a su familia. Quizá el alcalde entró en el juego de la capital, don Antonio González Cabrera, pero tampoco hay que tirarle nada a la cara porque eran tiempos en donde se firmaba lo que fuera. Entonces, estos hombres, me decía un hombre que yo entrevisté que era amigo suyo, le digo, Juan Francisco, si no firman los matan. Y evidentemente firmaron de forma obligada. Aquellos hombres llegaron aquí aterrorizados, pero no para ahí la barbarie cometida. Eso es otra, algo más. Llega mes de noviembre del año 1937 y el señor García López se dice, ¿cómo coño voy yo a dominar a esta gente que todavía se sigue resistiendo? Corporación municipal elegida a dedo, aparece un alcalde, don Juan Suárez, y le llama el de Guanarteme. Y allí en Guanarteme dice, amigos míos, que Guanarteme nunca sea anexionado por la ciudad. 11 días después, porque viene un nuevo secretario a San Lorenzo nombrado a dedo por el gobernador civil, aquellas palabras de don Juan Suárez se conocen en el gobierno civil, se le detiene, se le apalea, sufre tortura y aquel hombre evidentemente cambia. Ese hombre tuvo que cambiar por miedo. Y no queda ahí la cosa. Y no había forma de doblegar a la gente de San Lorenzo. Y dice, bueno, lo único que nos queda ya es meterle presión económica. Las Palmas, año 36, crisis económica. San Lorenzo no debía nada. Para aquellos que me dicen, no, es que San Lorenzo tenía problemas económicos y lo coge Las Palmas. El que tenía problemas económicos es la ciudad de Las Palmas, no San Lorenzo. ¿Y qué sucede? Primera nota que llega al Ayuntamiento de San Lorenzo. La Unión Eléctrica de Canarias, CISER, le obliga a pagar sobre la marcha la cantidad de 3.725,95 pesetas a San Lorenzo. Intentan por todos medios buscar dinero para pagar aquella cantidad. Se oyeron esto en Las Palmas. Llega del Cabildo Insular de Gran Canaria 18.000 pesetas. ¿De qué? De cédulas personales, lo que actualmente sería el DNI, del año 1926 que debía San Lorenzo. Y se acuerdan, en noviembre del 37. Pero no queda ahí la cosa.
más presión, sanidad. Habíamos tenido unas fiebres tifoideas en la zona de Tenoya y en la zona del Dragonado. Y se le debían 14.000 pesetas a sanidad. Y se le exigen que paguen. Pero eso solamente se hacía con San Lorenzo. Porque, fíjense ustedes, qué barbaridad. La Unión Eléctrica de Canarias hizo una memoria que por casualidad yo conseguí en una librería antigua. Y no hace muchos años. Las Palmas, San Lorenzo debía 3.725,95, pero Telde debía 6.700 pesetas. A Telde no se le presionó. Y a Aruca 3.700. Pero asómbrense, señores, Las Palmas debía 373.856 pesetas. Pero el gobernador civil dice, presión a San Lorenzo. Y aparece en la memoria de la Unión Eléctrica de Canarias. No podemos exigir a los municipios en estos tiempos de crisis las deudas que tienen con nuestra entidad. Así de vergonzosa es la historia de San Lorenzo. Pero todavía hay más, y tuviera muchas horas más para hablarle. Pero bueno, vamos ya al final. El señor Serrano Suñer, de triste memoria, firma la anexión de San Lorenzo a Las Palmas forzada, sangrienta. Antes de eso, que se me olvidaba y no quiero dejarlo en el tintero, a Guanarteme llegaba la Guardia Civil y la Falange, a Tamaracete, a Tenoya, a San Lorenzo, y tenemos todavía una persona viva que lo puede decir, pistola en mano dando tiros, diciendo que se olvidaron de que San Lorenzo había existido. Una señora de aquí de San Lorenzo, no voy a citar su nombre evidentemente, dice, mi suegra estaba en la tienda cuando llegaron dando tiros y se orinó y lloró y se murió llorando por recuperar a su municipio. Estas barbaridades que ustedes escuchan, señores, son las que a ustedes se les han ocultado durante 73 años. ¿Por qué? Porque fue una estrategia de la capital. Y este señor, esta persona que está aquí, no ha hecho historia, ha deconstruido la historia. Yo no he tenido el placer de hacer una historia. Yo he tenido que deconstruir una historia. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que deconstruir una historia? Pues porque otros la falsearon. La ciudad de Las Palmas falseó nuestra historia y nos metió tanto miedo que gran parte de la población de San Lorenzo se enfermó. Y ustedes no saben eso, y ustedes no reivindican eso, precisamente porque fue borrado de vuestra memoria, de forma obligada. Y no se quedó ahí, sino que la gente que en Las Palmas no se quería, aquellas personas que vivían fuera de las portadas en las cuevas, se les expulsó de la ciudad y se les trajo a Tamaracete a vivir simplemente porque no tuvieran memoria histórica. Eso es triste decirlo, pero esas estrategias continúan hoy en día porque nos ningunean. Si nosotros somos ciudad, ¿dónde están nuestros alcaldes? Si nosotros somos ciudad, ¿dónde están nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros políticos, nuestros pintores? ¿En qué sitio de la ciudad están los nombres de nuestros personajes, de nuestros alcaldes, de los que dieron su vida? Que tenemos más de 100 alcaldes. Por cierto, mi tatarabuelo fue alcalde. Juan Rodríguez de la Antigua fue alcalde de San Lorenzo y la verdad que lo descubrí hace muy poco y para mí fue algo muy emocionante. Mi padre tampoco lo sabía, pero bueno, por casualidad. Pues bueno, esa es la historia. Una historia de ninguneo, de violencia, de terror, de venir aquí incluso ya en tiempos bastante recientes y la gente no hablar porque tenía miedo. Yo, prácticamente un adolescente, yo entrevistaba a la gente y la gente no me quería hablar, no me quería contar. Y los que me contaron lo hicieron entre lágrimas. Yo vi a la gente descorazonada, aterrada de lo que estaba diciendo. Y yo le preguntaba al abuelo de Carmelo, manito, ¿y qué hizo la gente del municipio de San Lorenzo? Se mamó la tranca.
¿Quién hablaba? Si habían asesinado a 5 personas, habían matado a una persona aquí en los Giles, en Tamaraceite, mataban a la gente para que la gente no se olvidara de la violencia y los asesinaban en los barrancos. Esa es nuestra historia. Sí, lo he resumido mucho, porque evidentemente tenía poco tiempo, pero señores, esa es nuestra historia. Y el deber nuestro es luchar por nuestra historia. Y cuando estén aquí los señores concejales de la ciudad, decirles que están en el municipio de San Lorenzo. Porque aquí hay un periodista, el señor Arón, que está por ahí sentado, que cuando hace 2 días me llamó, me dijo, ¿usted es cronista del pueblo de San Lorenzo? No, yo voy a ser cronista del municipio de San Lorenzo. Y él dice que eso no lo podía poner. Y yo no, lo pone porque son mis palabras. Es decir, eso siempre, yo lo he disculpado, evidentemente, para nada, pero eso fue la estrategia de la capital, comprar a los medios de comunicación para que dijeran mentiras, para que ningunearan a San Lorenzo y para que ocultaran su historia. Y esa es la historia de nuestro pueblo, una historia de tristeza a un pueblo enfermo que por primera vez deben escucharla. Porque nos da, como decía antes Eligio, se emocionaba al decir. Esta historia es emocionante. Yo hace más de 25 años que llevo con ella y me sigo emocionando y todos los días salen a la luz. Y hay historia escondida todavía en cajones, amigo mío. ¿Por qué? Porque los papeles de las conversaciones que tuvo el gobernador civil en el año 37 con San Lorenzo han desaparecido. Están escondidas. Pero bueno, está nuestra voz y nuestra voz no se puede ocultar. Muchísimas gracias a todos. Exponiendo que la Junta Directiva de la Asociación dictó propuesta de designación de cronista oficial del municipio de San Lorenzo a favor del doctor en Historia don Juan Francisco Santana Domínguez, en atención a sus méritos, cualidades, formación humanista, trayectoria personal, así como su actividad literaria y divulgativa a favor en dar a conocer y rescatar la memoria histórica del municipio de San Lorenzo, reflejado en los libros, artículos y estudios publicados sobre dicho municipio. Tras un cambio de impresiones de los presentes y vista la propuesta de la Junta Directiva al respecto y después de varias puntualizaciones y detalles del mismo, se decide por unanimidad
de los asistentes otorgar el nombramiento de cronista oficial del municipio de San Lorenzo a favor del doctor en Historia don Juan Francisco Santana Domínguez, que de aceptar el mismo ejercerá el cargo de forma altruista en estrecha colaboración con nuestra asociación que le nombra y en defensa de los principios de la misma. Seguidamente toma la palabra la secretaria doña Jennifer Guerra Hernández, vista la trascendencia e importancia de dicho nombramiento, diciendo que se llevará a cabo de forma pública y a ser posible dentro de los actos de las fiestas que el honor del patrono San Lorenzo de nuestra jurisdicción se van a celebrar el próximo mes de agosto del corriente. Se designa al presidente para que constate con el señor presidente de la Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo y miembros de la Comisión de Fiestas del lugar. Y sin más asuntos que tratar, el señor presidente levanta la sesión. Posteriormente, el señor presidente de la asociación llega al acuerdo con el señor presidente de la Asociación de Vecinos Lugar de Lugarejo y miembros de la Comisión de Fiestas y deciden que dicho acto se lleva a cabo el día 14 del próximo mes de agosto y dentro de los actos culturales que se desarrollan con motivo de la celebración de las fiestas patronales en honor del patrón de San Lorenzo. En dicho acuerdo se decide finalmente hacer entrega y como acreditación de cronista oficial del municipio de San Lorenzo a favor del doctor en Historia don Juan Francisco Santana Domínguez de un diploma, placa y una medalla que tendrá lugar después de una conferencia impartida por el mismo ese día y previo unas palabras de aceptación del cargo y nombramiento por parte del interesado. En la jurisdicción de San Lorenzo de Tamaraceite a 14 de agosto de 2013. ¿Lo acepta? ¿Cómo lo voy a aceptar, no? Cuando empecé no necesitaba gafas, me he quemado la vista. Dice, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del municipio de San Lorenzo procede a nombrar a don Juan Francisco Santana Domínguez, doctor en Historia, como cronista oficial del municipio de San Lorenzo de Tamaraceite, por su gran labor como historiador e investigador de este municipio y su permanente lucha por la verdad, la justicia, el derecho y la libertad de los pueblos. San Lorenzo, a 14 de agosto de 2013.